¿Sabías que, aunque los tiempos cambian, los principios de Jesús siguen siendo tan poderosos hoy como lo fueron hace miles de años? Hoy quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás seguro de que conoces todos los secretos que Jesús dejó para transformar tu vida? Y si te dijera que dentro de sus enseñanzas más profundas y aparentemente simples se encuentra un poder oculto capaz de cambiar tu destino de manera radical. Es un poder que muy pocos comprenden, pero que tiene la capacidad de romper cadenas, sanar corazones y guiarte a una vida de paz y victoria. ¿Te atreves a descubrirlo? En este video vamos a explorar los principios más importantes que Jesús nos enseñó y cómo estos pueden cambiar radicalmente tu vida si los aplicas. Pero no se trata solo de un conjunto de reglas o consejos. Hablamos de una forma de vivir, de ver el mundo, de relacionarnos con Dios y con los demás. Algo tan profundo que puede transformar la manera en la que enfrentas tus luchas y te conectas con el propósito divino para tu vida. Jesús dejó en su palabra secretos que muchos no entienden. Pero hoy vas a tener la oportunidad de verlos con nuevos ojos, entenderlos con tu corazón y recibir la revelación directa del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si te dijera que muchos de nosotros estamos viviendo por debajo del potencial que Dios tiene para nosotros, simplemente porque no hemos entendido correctamente los principios fundamentales de Jesús? ¿Te imaginas cómo tu vida cambiaría si decidieras aplicar estos principios ahora mismo? Estás a punto de descubrir cómo el caminar con Cristo, al seguir sus principios, puede abrir puertas en tu vida que jamás imaginaste. Por eso, antes de que sigas, quiero invitarte a unirte a este viaje de descubrimiento. Si este mensaje está tocando tu corazón, te animo a comentar abajo "Paz en Cristo" y dar me gusta al video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas puedan escuchar esta palabra de esperanza y transformación. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Muchos de los que llegan aquí lo hacen buscando apoyo en su fe, en momentos de incertidumbre, y tú puedes ser parte de esa cadena de bendición. Asegúrate de ver este video hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede desbloquear una bendición que has estado esperando. Ahora, prepárate para recibir una enseñanza poderosa que puede cambiar tu vida para siempre. Jesús nos enseñó que el principio fundamental del reino de Dios es el amor, pero no cualquier tipo de amor. Hablo del amor incondicional, un amor que no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en quienes somos ante los ojos de Dios. En Juan 13:34, Jesús nos dice: "Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros". Este amor no es solo un sentimiento o una emoción, sino un acto de voluntad, una decisión diaria de amar incluso cuando es difícil, incluso cuando no lo merecemos. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en lo profundo de este mandamiento? En lo que realmente implica amar como Jesús amó. Este amor no conoce fronteras, no discrimina. Jesús amó a todos, sin importar su estatus social, su historia o su pecado. Lo vemos claramente en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Juan 4. Ella era una mujer rechazada por la sociedad, pero Jesús la trató con dignidad y amor. Este principio es crucial para nuestra vida. El amor de Jesús no espera nada a cambio, y lo mismo debemos hacer nosotros: amar sin condiciones, sin esperar que el otro cambie, sin juzgar. Si deseas experimentar una transformación real, empezar por aplicar este amor incondicional en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, te llevará a una paz que solo Él puede dar. Vivir según este principio de amor incondicional cambia
la forma en que vemos a las personas. Ya no las vemos como personas que debemos conquistar o cambiar, sino como almas preciosas que Dios ha creado y que merecen ser amadas tal como son. El amor de Jesús rompe barreras y reconstruye corazones. ¿Cómo estás demostrando ese amor hoy? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te guíe para amar a los demás con la misma fuerza y pureza con que Él te amó a ti? Este es el primer principio de Jesús, un amor que no tiene límites y que cambia todo lo que toca. Ahora, te invito a reflexionar en tu vida. ¿Estás viviendo este amor incondicional? ¿Estás dispuesto a amar como Él lo hizo? Si lo estás, prepárate para ver cambios asombrosos en tu entorno, porque el amor de Jesús tiene el poder de sanar, restaurar y reconciliar. Y lo mejor de todo es que, al hacerlo, estarás reflejando la gloria de Dios en tu vida. Otro principio vital que Jesús nos enseñó fue la humildad. En un mundo donde la grandeza, el poder y la fama parecen ser el objetivo de todos, Jesús nos muestra que el camino al reino de Dios es completamente diferente. En Mateo 23:12, Jesús nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña, pero es uno de los más poderosos en la vida cristiana. La verdadera grandeza, según Jesús, no se mide por lo que logramos ante los ojos del mundo, sino por la humildad con la que servimos a los demás y nos sometemos a Dios. La humildad no es debilidad, como a veces se piensa. Al contrario, es una fuerza sobrenatural que viene de reconocer nuestra dependencia total de Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se humilló al hacerse humano, al servir a los demás y al entregar su vida por amor a la humanidad. Filipenses 2:5-8. Su humildad no fue una sumisión pasiva, sino un acto de obediencia poderosa que transformó todo lo que tocó. Él nos muestra que la verdadera humildad se ve en la disposición de servir a los demás, incluso cuando tenemos el poder o la autoridad para hacer lo contrario. Vivir con humildad nos lleva a reconocer que no somos mejores que los demás, sino que somos todos hijos de Dios, creados con un propósito eterno. Este principio de humildad nos invita a vivir sin orgullo, sin necesidad de destacarnos por nuestra propia fuerza, sino reconociendo que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. Esta humildad, cuando es genuina, abre las puertas del reino de los cielos para nosotros, porque atrae la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Jesús nos enseña que si queremos ser grandes en el reino, debemos ser los siervos de todos. Marcos 9:35. Hoy quiero que reflexiones sobre cómo estás viviendo este principio de humildad. ¿Te estás elevando por encima de los demás o estás dispuesto a ponerte a sus pies para servirles, tal como hizo Jesús? La humildad es un principio que, cuando se vive correctamente, no solo transforma nuestra relación con los demás, sino que abre nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios de maneras sorprendentes. A medida que vayas viviendo este principio, te animo a que pidas al Espíritu Santo que te ayude a crecer en humildad. No es algo que logremos por nuestra cuenta, sino que es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Al seguir el ejemplo de Jesús, seremos testigos de cómo la humildad nos lleva a una vida más plena y satisfactoria en Cristo. Un principio que marcó profundamente la vida de los discípulos y que sigue impactando a todos los creyentes hoy es el poder del perdón. Jesús, en su ministerio, no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo vivió. En Mateo 18:21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Y Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Este principio es esencial para el creyente, porque el perdón no solo libera al que perdona, sino que restaura el alma, elimina el peso del rencor y abre las puertas a la paz interior que todos anhelamos. El perdón, tal como lo enseñó Jesús, no está condicionado a que la otra persona lo merezca o pida perdón. En Lucas 23:34, cuando Jesús estaba siendo crucificado, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquí vemos un amor y una gracia tan profundos que van más allá de nuestra comprensión humana. El perdón no es una opción para el cristiano, es una orden divina, porque a través de él podemos ser libres de la amargura y el resentimiento que destruyen nuestro ser. El perdón nos libera, pero también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este principio es un recordatorio de que el perdón no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que también abre el camino para recibir la gracia y el perdón de Dios. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y experimentamos una reconciliación profunda con Él. Vivir en el perdón es un desafío, especialmente cuando las heridas son profundas y las ofensas son graves. Sin embargo, Jesús nos mostró que el perdón no se trata de nuestros sentimientos, sino de una decisión consciente de dejar ir el dolor y permitir que Dios obre en nuestro corazón. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos exhorta a ser amables y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. Este principio transforma no solo nuestra vida, sino que también tiene el poder de cambiar el mundo que nos rodea. ¿Qué cargas estás llevando hoy que necesitan ser liberadas a través del perdón? ¿Hay alguien a quien debas perdonar para experimentar la paz y la libertad que Dios tiene para ti? Te animo a que dejes esas cargas a los pies de la cruz. El poder del perdón es algo que no solo te liberará, sino que también te permitirá experimentar la plenitud de la paz de Dios. Recuerda, perdonar no es olvidar, sino liberar el corazón de la amargura. Al hacerlo, estarás dando un paso hacia la verdadera sanidad espiritual. Otro principio esencial que Jesús enseñó es el poder de la fe. En varias ocasiones, Jesús habló sobre la importancia de tener fe y cómo la fe mueve montañas. En Mateo 17:20, Jesús les dijo a sus discípulos: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». Este pasaje resalta la importancia de la fe, no en su tamaño, sino en su objeto. Nuestra fe debe estar puesta en un Dios que es todopoderoso. La fe no es simplemente creer que algo sucederá, sino confiar en que Dios tiene el control absoluto de todo y que sus promesas son fieles y verdaderas. La fe en Jesús no solo es una cuestión de creencias intelectuales, sino una cuestión de confianza en su poder y en su plan perfecto para nuestras vidas. En Marcos 9:23, Jesús les dice a los padres que buscan la sanidad para su hijo: «Todo es posible para el que cree». Aquí Jesús no solo habla de la fe como una convicción interna, sino de una fe activa que se manifiesta en acciones, en la forma en que vivimos y nos relacionamos con Dios y con los demás. La fe tiene el poder de transformar nuestras circunstancias, pero sobre todo tiene el poder de transformar nuestros corazones. Vivir por fe significa caminar sin ver todo el panorama, pero con la certeza de que Dios está en control. Como lo dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe es lo que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando no entendemos
el porqué de las situaciones. Jesús nos enseñó que en medio de la tormenta debemos confiar en su soberanía, al igual que Él caminó sobre las aguas para demostrar que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Él quiere que vivamos con una fe firme que nos permita caminar sobre nuestras propias aguas turbulentas. La fe también nos da la capacidad de ver lo invisible, de creer en lo que aún no ha sucedido, pero que Dios ya ha prometido. Es por eso que la fe es la clave para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. No es una fe ciega, sino una fe fundamentada en las promesas de Dios, un Dios que nunca falla. Jesús, en cada milagro que hizo, nos mostró que la fe activa puede hacer que lo imposible sea posible. La fe no depende de nuestras fuerzas, sino de la confianza en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Hoy te invito a reflexionar sobre la calidad de tu fe. ¿Es tu fe como un grano de mostaza, pequeña pero poderosa? ¿O estás enfrentando tus luchas con dudas y temor? Si sientes que tu fe necesita fortalecerse, acércate a Dios con humildad y pídele que te ayude a creer más, a confiar más en su voluntad. A medida que pongas tu fe en acción, verás cómo Dios transforma no solo tu situación, sino también tu corazón. Recuerda que la fe es el fundamento sobre el cual se construye nuestra vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, pero con fe todo es posible. Si tienes fe en el poder de Dios, en su capacidad para cambiar tu vida y tus circunstancias, no habrá nada que te detenga. La fe te dará la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Uno de los principios más poderosos que Jesús nos enseñó es el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Jesús, al ser Dios hecho carne, vino a este mundo para revelarnos el corazón de nuestro Padre Celestial, y lo hizo de una manera radical y transformadora. En Juan 15:13, Jesús nos dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Aquí, Jesús no solo habla del amor de Dios, sino del amor sacrificial, un amor que va más allá de cualquier expectativa humana y que no depende de nuestros méritos, sino de la gracia inmensa de Dios. Este amor incondicional no es solo una característica de Jesús, sino que es el principio que rige toda la creación. El amor de Dios no tiene fronteras ni límites. En Romanos 5:8, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor no espera que nos volvamos perfectos para amarnos, sino que nos amó a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra rebelión. El amor de Dios es tan grande que no conoce barreras y lo demuestra en cada acto de su vida y en su sacrificio en la cruz. Este amor transformador es lo que nos impulsa a amar a los demás. En 1 Juan 4:19 se nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es este amor de Dios el que nos mueve a perdonar, a servir y a vivir con una actitud de compasión hacia los demás. Jesús, en su ministerio, nos enseñó que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción. El amor verdadero se demuestra a través del sacrificio, a través de dar, a través de servir sin esperar nada a cambio. Él nos invita a vivir en este amor, a compartirlo con aquellos que nos rodean y a reflejar su naturaleza en nuestras vidas. El amor de Dios también es un amor que nunca falla. En Jeremías 31:3, Dios nos dice: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Este amor no es efímero ni condicional, no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. El amor de Dios es eterno, es inquebrantable.
nos ama en todo momento, en nuestras luchas, en nuestros fracasos y en nuestras victorias. Es este amor el que nos da esperanza, el que nos sostiene en los momentos difíciles y nos permite seguir adelante sabiendo que somos profundamente amados por nuestro Creador. Hoy quiero que pienses en este amor que te rodea constantemente. Estás experimentando el amor de Dios en tu vida de la manera en que Él quiere que lo hagas. Muchas veces nos cuesta entender y recibir este amor, porque nuestra mente humana tiende a pensar que debemos hacer algo para ganarlo. Sin embargo, el amor de Dios es gratuito. No está basado en lo que somos o en lo que hemos hecho, sino en lo que Él es. Abre tu corazón y permite que este amor te transforme. Deja que este amor sea el motor de tu vida, el fundamento sobre el cual construyes todas tus relaciones y el propósito de todo lo que haces. Te animo a que, mientras reflexionas sobre este amor inmenso, pidas al Espíritu Santo que te ayude a comprenderlo más profundamente. No importa lo que hayas vivido, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios, su amor siempre estará allí para abrazarte, restaurarte y levantarte. A medida que recibas este amor incondicional, verás cómo cambia tu vida, cómo te da la capacidad de amar a los demás de una manera más profunda y auténtica. Y lo más importante, vivirás en la paz que solo el amor de Dios puede ofrecer. Jesús, en su ministerio, nos enseñó que el perdón es uno de los principios más fundamentales para vivir una vida cristiana plena. En Mateo 6, 14, 15, Él nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no solo es un mandamiento, sino una necesidad para vivir en paz con Dios y con los demás. Jesús no solo nos mandó perdonar, sino que Él mismo dio el ejemplo de perdonar a quienes lo maltrataron y lo rechazaron. En la cruz, mientras sufría, Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El perdón es una liberación. Cuando guardamos rencor o resentimiento, nuestra alma se carga con un peso que solo el perdón puede quitar. Jesús nos enseña que el perdón no se trata de la otra persona, sino de nuestra propia sanidad espiritual. En Mateo 18, 21, 22, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar, Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto no es solo una figura de habla, sino una invitación a perdonar sin medida. El perdón no se basa en lo que la otra persona haga o deje de hacer, sino en nuestra disposición de liberar a otros del peso de nuestra ira y juicio. El perdón es el camino hacia la reconciliación. Jesús no solo nos invita a perdonar, sino a restaurar las relaciones rotas. En Mateo 5, 23, 24, Él dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús no solo nos enseña a pedir perdón, sino también a buscar la reconciliación activamente. El perdón permite que las relaciones sanen y que el amor de Dios fluya libremente entre nosotros. Perdonar no significa olvidar, ni tampoco implica que todo se haga como si nada hubiera pasado. El perdón es una decisión de soltar la amargura y el deseo de venganza y entregar esa herida a Dios, confiando en su justicia. En Efesios 4:32, Pablo nos anima a ser amables y compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. El perdón es una imitación de lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos perdonó de manera total, limpia y completa, y nos llama a hacer lo mismo con aquellos que nos han hecho daño.
Hoy te invito a reflexionar sobre aquellas personas que aún guardan un lugar en tu corazón, aquellas a quienes aún no has perdonado completamente. Tal vez es alguien que te lastimó profundamente y por mucho tiempo has guardado ese dolor. El perdón no significa que lo que te hicieron esté bien, sino que decides soltar el control y dejar que Dios se encargue de la justicia. El perdón te libera a ti, te sana a ti y te permite experimentar la paz que solo Dios puede dar. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo hoy. Libérate del peso del rencor y deja que el amor de Dios sane tu corazón. Recuerda que el perdón es un regalo tanto para ti como para la otra persona. Es una semilla que siembras en tu corazón, que da fruto en tu vida, trayendo paz, restauración y un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El perdón puede ser el primer paso hacia una vida de sanidad y crecimiento espiritual. Si te cuesta perdonar, pide la ayuda de Dios. Él te dará la fortaleza para hacerlo y a través del perdón restaurará tu corazón y tus relaciones. Jesús nos enseñó que la fe tiene un poder inmenso, capaz de mover montañas. En Mateo 17:20, Él nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Este versículo no solo habla de la magnitud de la fe, sino de su potencial transformador. La fe, aunque pequeña, es capaz de realizar lo imposible. No se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad de la fe que depositamos en Dios. Jesús nos invita a tener una fe firme y confiada en el poder de Dios que no tiene límites. La fe no es solo una creencia mental, sino una confianza activa en el poder de Dios. En Marcos 11:24, Jesús dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe auténtica no solo espera que Dios obre, sino que actúa con la certeza de que Él cumplirá su palabra. La fe no es solo esperar pasivamente, es una acción dinámica que se alinea con la voluntad de Dios. A través de la fe podemos ver milagros, cambios y la manifestación del reino de Dios en nuestra vida diaria. Muchas veces la fe se pone a prueba en medio de las dificultades. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero sí nos aseguró que incluso en medio de las pruebas podemos confiar en Él. En Juan 16:33, Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe verdadera no se trata de tener una vida sin obstáculos, sino de confiar en que, a pesar de las dificultades, Dios tiene el control y nos llevará a través de cada situación. En los momentos de prueba, nuestra fe es refinada y es cuando más necesitamos recordar que nuestra confianza está en un Dios que tiene el poder de obrar lo imposible. En la Biblia encontramos ejemplos poderosos de fe. En Mateo 8:5-13, el centurión romano muestra una fe impresionante al decirle a Jesús que con solo una palabra, Él puede sanar a su siervo. Jesús se maravilló de su fe y dijo: de cierto os digo que no he hallado tal fe en Israel. Esta fe no se basó en una comprensión completa, sino en una confianza absoluta en el poder de Jesús. El centurión creyó que no había nada imposible para él, y esa fe le permitió recibir lo que había pedido. A través de su fe se mostró la autoridad y el poder de Jesús, demostrando que la fe en Cristo puede hacer que lo que parece imposible sea posible. Hoy te animo a que reflexiones sobre la fe que tienes en Dios. ¿Estás confiando en Él en todas las áreas de tu vida? A veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero la fe en Dios nos da la perspectiva correcta.
La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer. Si hoy estás enfrentando una montaña en tu vida, recuerda que la fe, aunque pequeña, puede moverla. Confía en el poder de Dios y cree que Él puede hacer lo que parece impensable. La fe te permitirá ver la intervención divina en tu vida y experimentar la victoria sobre todo lo que te desafía. Si tienes dudas o sientes que tu fe es débil, no te preocupes. En Marcos 9:24, un padre le dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. A veces todos luchamos con nuestra fe, pero lo importante es acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude. Jesús no rechazó a aquel hombre, sino que le mostró su poder. De la misma manera, Dios está dispuesto a fortalecer nuestra fe cuando le pedimos ayuda. No te rindas. Mantén tu mirada fija en Dios y verás cómo tu fe se fortalece y produce frutos poderosos en tu vida. La obediencia a Dios es uno de los principios fundamentales que Jesús enseñó durante su vida en la tierra. En Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es solo un acto de cumplimiento de reglas, sino una expresión de amor profundo hacia Dios. Es un reflejo de nuestra disposición a seguir sus enseñanzas y vivir conforme a su voluntad. Cuando obedecemos a Dios, no solo estamos siguiendo una instrucción, sino que estamos alineando nuestra vida con el propósito divino que Él tiene para nosotros. La obediencia, entonces, es una manera de honrar a nuestro Creador y de manifestar nuestra fe en acción. En el Evangelio de Mateo, Jesús cuenta la parábola de los dos hijos. En Mateo 21, 28, 31, uno de los hijos le promete a su padre que trabajará en su viña, pero no lo hace, mientras que el otro hijo inicialmente se niega, pero luego se arrepiente y obedece. Jesús pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y la respuesta es clara: el que obedeció. Jesús nos enseña que no basta con decir que amamos a Dios o que le seguiremos, sino que debemos demostrarlo con nuestras acciones. La obediencia verdadera es aquella que se concreta en hechos, no solo en palabras. La obediencia a Dios, a menudo, requiere tomar decisiones difíciles. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que obedecieron a Dios a pesar de las dificultades que ello implicaba. En Génesis 22, Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y aunque esta era una petición desconcertante y dolorosa, Abraham obedeció. Su fe y obediencia fueron tan grandes que Dios lo bendijo poderosamente. La obediencia, en este caso, no solo mostró la confianza de Abraham en Dios, sino que resultó en una bendición que trasciende generaciones. Dios honra a aquellos que le obedecen, incluso cuando la obediencia es difícil o no tiene sentido en ese momento. La obediencia también es un acto de rendición total a la voluntad de Dios. En Lucas 22:42, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, orando antes de ser arrestado, le pide al Padre: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en su humanidad, pidió que si era posible, el sufrimiento fuera evitado, pero en última instancia entregó su voluntad a la de su Padre. Este acto de obediencia radical abrió el camino para nuestra salvación. A través de su obediencia, Jesús nos enseñó que la obediencia a Dios a veces implica sacrificio, pero siempre trae consigo la gloria de Dios y el cumplimiento de su propósito divino. Hoy, ¿qué áreas de tu vida requieren obediencia? Tal vez hay situaciones donde sabes lo que Dios espera de ti, pero temes o te cuesta dar ese paso. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre trae consigo una recompensa. Obedecer a Dios
Significa confiar en su soberanía y en su amor por nosotros. Es un acto de fe que demuestra que estamos dispuestos a dejar de lado nuestros propios deseos y a seguir su camino, incluso cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo. La obediencia nos purifica y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No olvides que la obediencia a Dios es un camino que va más allá de las reglas. Es una invitación a una relación más profunda con Él. Cada paso de obediencia que damos nos acerca más a su corazón y nos permite experimentar su presencia de manera más real. Si hay algo que Dios te está pidiendo hoy, te animo a que des ese paso de obediencia. No es solo un acto de cumplir, sino una oportunidad para crecer más cerca de su voluntad. Recuerda que la obediencia honra a Dios y a través de ella, Él puede obrar maravillas en tu vida. Felicidades, has llegado hasta el final de este video. Esto no es algo que debas tomar a la ligera, porque en el camino de la fe no todos tienen la perseverancia de seguir hasta el final. Tú lo has hecho, has sido fiel, has dado tu tiempo y tu atención y has demostrado que estás comprometido con el aprendizaje y la voluntad de Dios para tu vida. Este es un testimonio de tu deseo de crecer espiritualmente, de escuchar y vivir conforme a la palabra de Dios. No es común que muchas personas lleguen al final de un mensaje como este, y eso te convierte en alguien especial, alguien que está dispuesto a ser transformado por el poder de su palabra. Y quiero que sepas que Dios honra esa disposición en ti. Ahora quiero invitarte a que dejes un comentario en este video. No cualquier comentario, sino una reflexión personal que demuestre lo que este mensaje ha hecho en ti. Hazlo con el corazón abierto, compartiendo algo que hayas aprendido, algo que Dios haya hablado a tu vida a través de este estudio. Comenta con una frase como: estoy listo para obedecer y confiar en Dios, o algo que refleje tu decisión de caminar en obediencia. Este pequeño acto no solo fortalece tu fe, sino que también muestra a otros que tú estás comprometido con lo que has aprendido. Además, cada comentario tiene un poder increíble. Dios puede usarlo para tocar el corazón de otra persona que vea tus palabras. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Este es un gesto pequeño, pero con un gran impacto. Cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas, a todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Recuerda que, al darle me gusta, YouTube distribuirá este contenido a más personas que podrían estar buscando respuestas en sus vidas. Así, estarás participando activamente en la difusión del Evangelio. Qué maravilloso es saber que, de esta manera, podemos ayudar a más personas a acercarse a Dios y experimentar la transformación en sus vidas. Suscríbete a este canal. Te lo digo con sinceridad. Este es un acto de obediencia a lo que Dios está haciendo en tu vida. Al suscribirte, estás eligiendo seguir aprendiendo, seguir creciendo. Estás diciendo que no vas a dejar que la llama de tu fe se apague. En un mundo donde tantos se desvían del camino, tú has decidido seguir buscando la verdad. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere que sigas adelante, que sigas buscando, que sigas creciendo en Él. No te arrepentirás. Cada video, cada enseñanza es una oportunidad para seguir conociendo más de su voluntad para ti. Este es solo el comienzo. No te detengas aquí. Aprovecha la oportunidad de seguir explorando las riquezas que Dios tiene para ti en este canal. Hay mucho más por aprender, mucho más por descubrir, y estoy seguro de que lo que te espera es increíble. Mantén tu corazón abierto y sigue buscando a Dios con la misma pasión que hoy has demostrado. Finalmente, te animo a que te tomes un momento para quedarte quieto, en silencio,
y experimentar la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Escucha la música al final de este video y aprovecha ese momento para elevar una oración de alabanza y agradecimiento a Dios. Dale gracias por haberte permitido llegar hasta aquí, por haberte hablado a través de su palabra y por haber renovado tu fe. No pauses el video hasta que termine, porque Dios está en ese momento, en ese instante de quietud, revelándote más de su presencia. Comparte este video. Hay personas que necesitan escuchar esto, que necesitan ser tocadas por la palabra de Dios, y tú tienes el poder de hacer que este mensaje llegue a esas personas. No subestimes el poder de un simple gesto, como compartir este video, para impactar la vida de alguien más. Imagina cuántos más podrían encontrar esperanza y salvación, solo porque decidiste compartir la palabra de Dios con ellos. Antes de terminar, quiero que pienses en esto. El acto de suscribirse, de darle me gusta y de compartir este video son acciones que reflejan un compromiso contigo mismo y con tu fe. Este es tu momento de ser parte activa del cuerpo de Cristo, de hacer que su palabra siga adelante, de contribuir a la expansión del reino de Dios. No dejes que este momento pase desapercibido. Actúa con fe, actúa con amor y sé parte de esta comunidad que está comprometida con seguir a Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por permitir que la palabra de Dios transforme tu vida. No dejes que este sea solo un video más. Hazlo una acción, hazlo una decisión. Te invito a seguir este camino de fe, de obediencia y de amor. Que Dios te guíe y te fortalezca siempre. Amén.